Buenas noches, hermanos, mi nombre es Sandra Gómez y gracias a Dios vamos a estar compartiendo una enseñanza que la vamos a encontrar en el capítulo 54 del libro de Isaías. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque tú eres generoso y nos das la vida, Señor, para servirte y para conocerte. En tus manos nos encomendamos y te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos hacer las cosas como dice tu palabra, como para ti, Señor, que nosotros podamos hacer las cosas como para Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Isaías capítulo 54 lleva por nombre el amor eterno de Dios hacia Israel. Este capítulo tiene 17 versos y en todo este capítulo nosotros encontramos la voluntad del Señor para con el pueblo de Israel, unas promesas y unas enseñanzas. Dentro de todo el capítulo 54, nosotros nos encontramos que todo este capítulo, como dice el nombre que pusieron aquí en la Biblia, el amor eterno de Dios hacia Israel, o sea, el amor eterno que Dios nos tiene. Y realmente tiene mucho que ver con la palabra eterno, porque en este capítulo el Señor le está haciendo a saber al pueblo de Israel unos anhelos que Él tiene y que son relacionados con la vida eterna, con la eternidad. Entonces vamos a empezar leyendo Isaías 52, verso 2. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces, esto es un mandamiento que Dios le está dando. En este momento nos lo está diciendo a nosotros. Él nos está diciendo que ensanchemos, que no seamos escasos, que seamos amplios. Y a través de la lectura, nosotros nos vamos dando cuenta que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos más, no seamos escasos en cuanto a las peticiones que le hacemos al Señor con relación a las bendiciones espirituales. Que si nosotros de pronto tenemos la capacidad de algo, se nos facilita algo en Cristo Jesús, pidámosle que sea ampliado, que sea multiplicado. Porque en el verso que sigue, dice, en el verso 3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. O sea que el Señor nos está diciendo en este momento que si nosotros estamos anhelando las bendiciones espirituales, principalmente, hermanos, porque este verso, este capítulo nos habla de bendiciones espirituales. Él nos está diciendo que seremos ensanchados, que serán aprobadas las peticiones que nosotros hagamos con relación, un ejemplo, a los dones del Espíritu, a los frutos del Espíritu, a esas bendiciones de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, con respecto a lo que en toda la Escritura el Señor nos ha hablado a través del conocimiento del comportamiento de las personas que han sido protagonistas de la Biblia, cuando el Señor nos permite conocer lo que aprueba de ellos y también lo que desaprueba de ellos, que esa es una manera en cómo el Señor nos enseña lo que es grato a los ojos de Él y que a través del conocimiento se lo vamos pidiendo. Porque en esta enseñanza, lo que estamos leyendo hoy, precisamente es que el Señor nos está diciendo que no seamos escasos, porque nos va a proveer. Amén. Entonces miremos, hermanos, lo que dice aquí en el verso 11 y 12, que es con relación a la eternidad. Dice así: pobrecita, fatigada, con tempestad sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y esta descripción, hermanos, el Señor, así como cuando el Señor le habló a Zaqueo, o tuvo la conversación con Nicodemo, o cuando llamó a Leví, es algo personal. Esto es algo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, que Él nos está cimentando en piedras preciosas, que Él nos está adornando en piedras preciosas. Y cuando nosotros vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, miremos, hermano, que Él también utiliza esta expresión, que la Nueva Jerusalén está hecha de piedras preciosas, dice la cita bíblica, de toda piedra preciosa.
Entonces, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta que el Señor nos está diciendo a nosotros, ensánchate, porque vas a ser aprobada en lo que tú te quieras ensanchar, en donde tú quieras, como dice aquí, como dice el verso, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque aquí nosotros nos estamos dando cuenta, hermanos, que el Señor va a aprobar lo que nosotros le pidamos con respecto a las bendiciones espirituales, hermano, porque el Señor está haciendo una obra en nosotros y la misma escritura nos habla que aunque este cuerpo se desgasta, internamente hay un cuerpo que se va renovando y que si este cuerpo se deshiciere, queda el cuerpo no hecho de mano, ¿cierto? Se refiere a esa construcción espiritual que el Señor hace en nuestra vida, pero que lo estamos leyendo aquí, que es evidente que se relaciona con el reino de los cielos, pero que Él también nos está diciendo a nosotros que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte pidiéndole, porque en este verso, miremos como dice acá, en el verso 10 de 54 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta es una cita muy importante, que la tengamos presente. Y también dice acá, he aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor Jehová. Entonces, miremos estas dos últimas citas que acabamos de leer, porque aparte de que el Señor nos está solicitando que nos ensanchemos, también nos está diciendo que Él está haciendo una obra espiritual, ¿cierto? Con relación a la Nueva Jerusalén, con relación a la vida eterna. Pero también nos está diciendo que los montes se mueven y que los collados también tiemblan, pero que también Él hizo el que hace el arma como el que la usa. Es lo que dice la escritura, pero que ningún arma forjada prevalecerá contra nosotros. O sea, Él nos está diciendo que Él sabe las situaciones que cada uno está pasando. Esos montes, como dice aquí la cita bíblica, los montes se moverán, esos montes que se mueven y los collados que tiemblan, hermano, esas situaciones, esas pruebas, esas luchas, todo lo que nosotros pasamos aquí en la tierra y que realmente, pues, Él lo dice que es necesario porque el hombre, el Hijo de Dios, tiene que ser probado, pero que a pesar de que los montes y los collados se estremezcan o se muevan, y que a pesar de que hayan personas que usan las armas que otros hacen y que Él las hace a estas personas, esas armas a nosotros no nos van a alcanzar, porque Él dice que ningún arma forjada prevalecerá contra nosotros, porque realmente aunque pasen las cosas que estén pasando en el mundo y aunque nos pasen las circunstancias que nos están sucediendo a nosotros, el Señor nos está demandando que nos ensanchemos espiritualmente, porque esa es una manera en que nosotros vamos a aportar para la construcción de la que Él nos está hablando en Apocalipsis y en Isaías 54, 11 y 12. Miremos lo que dice en Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9 dice así: gloria a Dios por su misericordia, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza es una palabra que significa como un campo de cultivo, es como un cultivo donde se cultiva algo. Mire que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros los que estamos, que somos los que predicamos el evangelio, nosotros somos colaboradores de Dios y que somos edificio del Señor. Pero nosotros debemos aportar a la obra, hermanos. No solamente que es la obra del Señor, porque el Señor a nosotros nos habla en su palabra y Él nos dice que si nosotros obedecemos las palabras del Señor, el Padre y el Hijo morarán en nosotros,
porque por creer en el Señor Jesucristo ya tenemos el Espíritu Santo, pero que verdaderamente, hermanos, la manera en que usted y yo más podemos servir a la construcción de este edificio es obedeciendo, obedeciendo. Entonces miremos, hermanos, lo que dice 1 Corintios 3:9. Ya la acabamos de leer. Ahora leemos 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Porque, hermanos, es muy importante que nosotros sabemos que la Escritura dice que Dios no desampara la obra de sus manos, que Él no la deja abandonada y que Él hace la obra en nosotros. Pero realmente cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta y nosotros sabemos que también nosotros tenemos que trabajar en esa construcción que se está haciendo, porque el Señor nos está diciendo que tenemos que no seamos escasos en cuanto a las bendiciones espirituales, hermano, que como sabemos, primeramente hay que buscar el reino de los cielos y luego la justicia. Entonces dice así, 2 Corintios capítulo 4, del verso 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leemos en el capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. De ahí pasemos al verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces mire como nos están diciendo, hermanos, es que es necesario que cada uno de nosotros demos cuenta de lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. Y mientras que nosotros estemos en este cuerpo, hermanos, nosotros tenemos que cumplir, como ya lo sabemos, con las responsabilidades que hemos adquirido aquí en la tierra, pero sobre todas las cosas, hermano, nosotros tenemos que ser unas personas que agreguen a sus vidas lo que el Señor nos está enseñando, porque Él nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos una morada eterna y que realmente es aquí en la tierra en que la empezamos a construir, porque las moradas eternas del Señor Jesucristo ya nos dijo que las moradas Él las iba a hacer para recibirnos allá. Pero nosotros somos un edificio del Señor. Él nos dice a nosotros que nosotros somos unas piedras vivas en donde debe morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, Él no habita en cuerpos que estén sometidos al pecado. Sabemos que nosotros somos unas personas que por la gracia del Señor nos hemos apartado del pecado, que ya no hacemos el pecado de antes y que estamos en busca de esa perfección y de esa santidad a la que nos llama el Señor. Y como leemos aquí en el verso 5, dice que esta es una casa eterna, la que se está construyendo y que nosotros debemos aportar a esa casa, porque nosotros somos piedras vivas donde mora el Espíritu Santo y que debemos nosotros cumplir con lo que el Señor nos manda. Miremos en 2 Tesalonicenses 1:18, esa cita bíblica dice que, vamos a leerla, de todas maneras, esa cita bíblica habla sobre la candela eterna, el fuego eterno es para aquellos que no conocieron al Señor Jesús ni le obedecieron. Así dice la cita bíblica. Fuego eterno para aquellos que no conocieron al Señor Jesús ni cumplieron los mandamientos, ni cumplieron el Evangelio de Dios. Entonces, hermanos, aquí cuando nosotros nos damos cuenta que el motivo por el cual las personas van a estar eternamente en las llamas es porque no obedecieron a los mandamientos del Señor y porque no quisieron conocerlo. Porque la palabra de Dios dice que el malo aparta el oído de la verdad. Y la palabra de Dios dice que el malo es el que tiene corazón incrédulo. Dice, corazón que tiene incredulidad es un corazón malo. Malo de incredulidad. Entonces, ese es el asunto, hermanos, la incredulidad. La incredulidad de las responsabilidades que nosotros tenemos, la incredulidad con respecto a las verdades de la palabra y la incredulidad, hermanos, de pronto a esos encuentros
a esas citas que vamos o a esa cita que tenemos con el Señor, porque de todas maneras, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que también tenemos que trabajar, que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios honra al que le honra, o sea, es un asunto que es entre el Señor y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que a nosotros nos falta fe, porque Él está advirtiendo que el fuego es para el que no cree en el Señor, y muchas de las cosas que nosotros no hacemos o dejamos de hacer o no las pedimos o no las tomamos en cuenta es porque de pronto no las creemos. Y esa es la situación principal, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer. Porque principalmente las personas que hacen el delito, que hacen el pecado, son personas que no creen en la justicia de Dios. Porque el mismo Eclesiastés lo dice, cuando una maldad no es corregida inmediatamente, se habitúa a hacerla. Porque como el asesino sigue haciendo sus crímenes y no es corregido por cada crimen, él piensa que no hay problema. La raíz de todas las situaciones de maldad tiene que ver con la incredulidad. Entonces, eso es lo que el Señor a nosotros nos está hablando también, porque nosotros debemos ser unas personas que creamos en toda la Escritura, porque la palabra, pues sí hay que decirlo, porque la Escritura es inspirada por Dios. Mire, hermanos, este asunto tan importante. La Escritura es inspirada por Dios. O sea, tiene la esencia de Dios. La Escritura tiene la esencia de Él. Y es útil para enseñar. Es útil para guiar. Útil para redarguir y para instruir en justicia. Mire cómo nos está diciendo que este libro es útil para instruir en justicia. Porque cuando el hombre es instruido en la justicia del Señor, es un hombre que dice a fin de ser perfecto, enteramente aprobado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice el Señor. Que el propósito de esta escritura es que yo esté enteramente, o sea, completamente preparada para las buenas obras. Porque nadie sabe lo que pasa cada día. Y cada día trae sus situaciones. Y Él nos, como el Señor nos ha dado la escritura para que nosotros a través de ella nos preparemos a fin de que en cada situación que nos suceda, obrar, como dice la escritura, perfectamente, completamente, absolutamente preparado para toda buena obra. O sea, que las situaciones que nos vengan en la vida las respondamos con buenas obras, con obras de justicia, con obras de piedad, con obras de bondad. Y estas situaciones, hermano, de conocer la escritura, de creer que es inspirada por Dios, esas son las que nos permiten a nosotros aportar a ese edificio. No estamos hablando de la Nueva Jerusalén, del capítulo 21 de Apocalipsis. Estamos hablando de lo que el Señor nos habla en Isaías 54. Que Él nos está pidiendo a nosotros que nos ensanchemos en cuanto a los asuntos espirituales, que es un asunto, pues valga la redundancia, que se ha tocado mucho, pero realmente si se vuelve a tocar el tema, Dios sabe por qué. Porque realmente se ora, se pide, guíanos y la enseñanza apunta a lo espiritual. Entonces, hermanos, tengamos siempre presente lo que Él nos está diciendo. El propósito de conocer al Señor Jesús y de obedecer los mandamientos es que usted y yo seamos perfectos. Así dice la Escritura. Porque la perfección para Dios es el perfecto para Dios es aquel que hace buenas obras. Pero las buenas obras que dice la Escritura, que esa es la realidad, no las buenas obras que conocemos, sino que conocemos con relación a lo que la gente hace, la gente que no tiene a Dios y hace buenas obras. Eso está bien, pero el Señor nos está diciendo que el producto de la buena obra que a Él le agrada es la que dice la Escritura, porque ella es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, hermanos, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude con lo que ya tenemos, pero que se multiplique, porque lo encontramos en las parábolas de las minas, de los talentos, de los dones. Miremos lo que dice en la parábola de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, que esta es la parábola que nos habla sobre los talentos. Entonces vamos a leer, dice acá, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mire que le está diciendo,
de acuerdo a su capacidad. O sea, Dios a todos nos ha dado bendiciones, dones, talentos, pero nosotros todos conocemos el fin de la parábola, que hubo uno que no la multiplicó, que tuvo temor y él le dice, siervo malo. Recordemos lo que nos dice la escritura, que el malo es el incrédulo. Él le dice, siervo malo, no me diste ganancia de lo que te di. Y eso es una realidad en estos tiempos y para siempre, hermanos. Esto es lo que el Señor también nos va a tomar a cuenta. Lo que cada uno sabe que tiene, que viene del Señor, hay que pedirle al Señor que lo multiplique, que lo avive y pedirle al Señor que nos ayude a tener la manifestación del Santo Espíritu por medio de los dones, hermano. Es muy importante que nosotros tengamos una muy buena relación con el Espíritu Santo, porque nosotros nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía, que es importante decirlo, hay una diferencia entre los ángeles, según lo que la Biblia nos muestra. Los ángeles son mensajeros del Señor, son también unos guardianes para nosotros y son ayudadores, como lo dice el libro de Hebreos. Pero los espíritus son aquellos que permanecen en nosotros y que nos impulsan a hacer las cosas. Porque cuando viene el espíritu sobre la persona tiene una actitud diferente. Y eso lo logra el Espíritu Santo, mis hermanos. Miremos lo que dice, pues recordemos lo que sucedió en el Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ellos estaban sentados, dice la Escritura, y estaban orando, pero viene el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a profetizar, empiezan a alabar, empiezan a hablar en lenguas, que la gente se maravillaba, porque ahí en los primeros capítulos en los primeros versos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, él nos está diciendo que ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y entonces ahí es el ejemplo que se ilustra lo que estamos diciendo. Ellos están sentados, orando, pero el Espíritu Santo cuando viene los activa, que eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo nos active a la alabanza, al fervor por Dios, a la compasión por el otro. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a ayudar a trabajar en equipo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque Él no nos trajo a nosotros para que nosotros hiciéramos lo que pensáramos, que ya lo sabemos, pero que precisamente las enseñanzas son para que el Señor se apiade de nosotros y nos enrute en su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros también hagamos nuestro aporte ampliamente para hacer esa construcción que está haciendo Él en nosotros, un trabajo en equipo, porque Él nos está diciendo que nosotros debemos multiplicar lo que nos han dado. Y eso se logra por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos avive, porque Él es el que nos guía. Porque mire, hermanos, que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo se contrista. Él nos ha dicho que el Espíritu Santo toma de Jesús y nos enseña. Y es lo que dice Tesalonicenses. Vamos a leer Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, lo que dice acá. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice así. Dice aquí: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Entonces, aquí Él nos está dando los motivos que ya lo habíamos dicho, pero me pareció bueno leerlo, porque realmente el Espíritu Santo es el que nos revela quién es Jesús. Y ahí es una situación en la que nosotros necesitamos fortalecer y es ser sensibles al Espíritu Santo. Porque como vemos, el Espíritu Santo es el que nos activa, el que nos aviva.
Pero el Espíritu Santo también nos enseña de Jesús y tenemos que nosotros venir al Espíritu Santo, hablar con Él, pedirle que nos perdone, porque nosotros a veces Él nos habla y nosotros no le ponemos cuidado, porque Él está encargado en enseñarnos quién es el Señor Jesús y Él se contrista porque muy posiblemente Él viene a enseñarnos y nosotros estamos en función de las cosas de este mundo y que eso es muy peligroso. Porque nosotros necesitamos que el Espíritu Santo realmente a cada uno en su espíritu le revele a Jesús, porque nosotros no podemos vivir de las revelaciones de los otros, porque es algo, como lo decíamos ahorita, así como Nicodemo, como Zaqueo, como Leví, estuvieron ahí en ese momento ellos a solas, así nosotros tenemos que ser con el Espíritu Santo, que Él nos diga a nosotros quién es Jesús y que por su poder nos ayude a obedecer los mandamientos, para que el Padre y el Hijo moren en nosotros porque obedecemos. Entonces, mis hermanos, esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer primeramente, que nosotros busquemos esa comunión con el Espíritu Santo para que nos avive, para que nos instruya en el conocimiento del Señor Jesucristo y para que nos ayude a creer que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, todo desde Génesis a Apocalipsis, tiene la esencia de Dios y eso lo necesitamos absolutamente, hermanos. Esa es de la única manera que uno empieza a emanar aroma a Cristo. Cuando de esa esencia, porque si es inspirada quiere decir, como voy a ponerle un ejemplo, como cuando se va a hacer un perfume de rosas, lo que necesitan son rosas, toneladas de rosas. Entonces toman las rosas, le hacen ese proceso de destilación, le extraen sus aromas y se hace el perfume. Asimismo, hermanos, la palabra de Dios es inspirada, o sea, es tomada de Él, viene de Él y es útil para enseñar. Entonces, por eso es un tesoro lo que nosotros tenemos. Nosotros somos realmente, en todo el sentido de la palabra, bienaventurados. Nosotros somos realmente dichosos, bendecidos y prosperados. No es que estemos hablando por fe, es que es una realidad tener este libro que es inspirado por Dios. Es lo único, hermano, que nosotros tenemos para salvar las almas, la palabra. Entonces volvemos a lo que se ha dicho y se ha repetido, tenemos que leerla toda, porque en toda la escritura hay aprobación y desaprobación de los hijos de Dios, para que usted y yo aprendamos de ellos, para que hagamos lo que le gustaba al Señor, mediante la comunión con el Espíritu Santo, pedirle la gracia, pedirle el favor, pedirle el avivamiento, para que hagamos como aquellos que alcanzaron honra delante del Señor, hermanos, porque esa es nuestra tarea principal. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer oficio, tenemos muchas cosas que hacer, hermano, pero sobre todo nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Es importante entonces que tengamos presente pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Eso es algo que lo tenemos que incluir en la oración. Ser sensibles al Espíritu Santo, no contristarlo y buscar, hermanos, llenarnos de esa inspiración, de esa palabra inspirada por Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu generosidad, Señor. Gracias porque tú nos adviertes, Señor, ese encuentro en donde tendremos que decirte qué fue lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo, Señor. Dicha maravillosa es la que tú nos has permitido, el poder leer la Biblia y llenarnos de ti. Permite en el nombre de Cristo Jesús que podamos tener una preciosa comunión con el Espíritu Santo a fin de que hagamos la parte que nos toca como constructores, Señor, como edificadores, como así dice tu palabra, Señor, como somos edificio tuyo que tiene que también aportar a la construcción. Permite que así lo hagamos nosotros en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe en rectitud y nos ayudes a amarlo y a buscarlo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo, a ti sea la gloria. Amén y amén. Hermanos, gloria a Dios.